Bien, vamos a resolver el ejercicio 2 del examen del curso 2017-2018 de la asignatura Teoría de Circuitos 1, el examen de junio, la primera versión del examen de junio. Que básicamente lo que dice es, para el circuito de la figura se pide calcular el equivalente Norton del circuito visto desde los terminales A y B, comprobando el resultado. Bien, este es el circuito que nos dan, constituido por una fuente ideal independiente de intensidad, unas 2 y 3 resistencias y una fuente dependiente de tensión controlada por esta tensión que aparece aquí, esta tensión U. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que saber es qué es el equivalente Norton de un circuito. Bien, ese es un teorema fundamental de circuitos eléctricos y básicamente lo que dice es que cualquier circuito se puede representar por su equivalente Thevenin o por su equivalente Norton, donde básicamente el equivalente Thevenin es una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia, como vemos aquí en este equivalente, o bien una fuente ideal de intensidad en paralelo con una resistencia. A ese equivalente se le conoce como equivalente Norton. Básicamente, el equivalente Thevenin es una fuente real de tensión y el equivalente Norton es una fuente real de intensidad. Entonces, si el equivalente Norton está constituido por una fuente ideal de intensidad y una resistencia en paralelo, básicamente lo que nos están pidiendo es encontrar estos dos parámetros, esta intensidad I sub n, que es la intensidad del equivalente Norton, y esta resistencia R sub n, que es la resistencia del equivalente Norton. Básicamente tenemos que hacer dos procedimientos independientes para calcular cada uno de esos dos parámetros. Por tanto, nos vamos al circuito original, que es el que nos daban en el enunciado, y para encontrar la intensidad del equivalente Norton, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar los dos terminales desde los que nos piden el equivalente, y esta intensidad que aparece manteniendo todas las fuentes del circuito activas es precisamente esa intensidad del equivalente Norton. Bien, para el cálculo de esta intensidad podríamos tener en cuenta, lógicamente, una vez que hemos cortocircuitado estos dos terminales, la tensión entre ellos pasa a ser automáticamente 0 voltios porque estamos, como decíamos, en caso de un cortocircuito. Es un cortocircuito que lógicamente va a tener sus consecuencias a la hora de resolver este circuito. Básicamente, por el hecho de aparecer un cortocircuito en paralelo con la rama de la fuente dependiente de tensión y la resistencia de 2 ohmios, eso hace que podamos eliminar de este análisis, porque esta tensión también es 0 voltios, podemos eliminar de un primer análisis esta resistencia y esta fuente dependiente de tensión. De forma que el cálculo de la intensidad por cada una de estas dos ramas, podríamos decir que esto sea I1 y esto I2, viene determinada por el divisor de intensidad. Podríamos decir que la intensidad I1 es igual a la admitancia o la conductancia de la rama de 5 ohmios, es decir, 1 partido por 5, partido por la suma de admitancias que tenemos conectadas en paralelo, es decir, 1 partido por 5 más 1 partido por 10. Y todo ello multiplicado por la intensidad que alimenta al divisor, que son precisamente el valor de la fuente independiente de intensidad de 5 amperios. Esto es igual a, abajo me queda 10, 2 más 1 y arriba 1 partido por 5 y multiplicado por 5. De forma que esto es igual a 10 partido por 3
amperios. Esta intensidad I sub 1 sigue siendo la que en el circuito original viene por aquí. I sub 1 es igual a 10 partido por 3 amperios. Y lógicamente la intensidad I sub 2 es esta que tenemos aquí, que será 5 menos 10 partido por 3, es decir, 15 menos 10, todo eso partido por 3, es decir, 5 tercios de amperio. Por tanto, la tensión U por la ley de Ohm será igual a 50 partido por 3 voltios. Esta tensión es precisamente la que controla la fuente dependiente de tensión y por tanto esta otra tensión que tenemos aquí en el circuito será igual a pues 50 tercios partido por 2, 50 partido por 6 voltios. De forma que si en esta rama tenemos una caída de tensión de 0 voltios y esta primera tensión que estoy subrayando de amarillo es 50 partido por 6 hacia abajo, lógicamente en la otra resistencia tenemos que tener una tensión de 50 partido por 6 pero hacia arriba. Y por tanto, esta intensidad que sube por esa resistencia será 50 partido por 6 partido por 2. Es decir, 50 partido por 12 amperios. De forma que, si aplico la primera ley de Kirchhoff a ese nudo del circuito, tendré que I sub n es igual a 10 partido por 3 más 50 partido por 12. Y esto es igual a 12, 40 más 50, pues 90 partido por 12. O lo que es lo mismo, si divido entre 6, 15 partido por 2, es decir, 7,5 amperios. Este es el valor de la fuente de intensidad que aparece en el equivalente Norton. Para el cálculo de la resistencia del equivalente Norton, básicamente tenemos dos opciones. La primera opción sería asociar, bueno, en primer lugar tenemos que pasivar todas las fuentes independientes. Pasivar una fuente independiente de intensidad equivale a sustituirla por una fuente de intensidad, pero de valor cero, es decir, sería dejar a circuito abierto estos dos terminales, porque estamos pasivando esa fuente ideal de intensidad, y podríamos asociar el resto de resistencia que tenemos en este circuito. Pero, por culpa de que tengamos una fuente dependiente de tensión, tenemos que recurrir a un método que se conoce como el método de la rama externa. Básicamente consiste en inyectar o bien una corriente o bien una tensión entre los terminales desde los que queremos medir la resistencia y medir la magnitud contraria. Por ejemplo, en este caso, lo que vamos a hacer es inyectar una corriente de 1 amperio, por ejemplo, y mediremos entre los terminales de esa fuente de intensidad cuál es la tensión. Es decir, mediremos esta U sub X. Pues lógicamente la resistencia equivalente desde los terminales A y B, que en este caso coincide con la resistencia del Norton, será igual a U sub X partido por
ese amperio que estamos inyectando. De forma que podemos calcular efectivamente la resistencia del Norton de esta forma. Por tanto, lo que tenemos que hallar es esta U sub X que me va a determinar la resistencia del Norton. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues básicamente lo que tendríamos que decir es que por esta rama habrá una circulación de intensidad I y por la otra rama, por el hecho de, como consecuencia de la primera ley de Kirchhoff, vendrá 1 menos I. De forma que aquí vamos a tener una serie de ecuaciones que pueden ser las siguientes. Por una parte, sabemos que 5 por I más U va a ser igual a esa U sub X. U sub X va a ser igual a 5I más U, donde U es igual a 10 veces I, porque esta intensidad, lógicamente, únicamente puede circular por aquí. Y por otra parte, tendremos que U sub X también es igual a 2 por 1 menos I más U partido por 2. De forma que tenemos efectivamente 3 ecuaciones y 3 incógnitas y podemos resolver. Por ejemplo, si sustituyo esta U en la primera ecuación, tengo que esto es igual a 15I y por lo tanto, donde pone I puedo poner I es igual a U sub X partido por 15. De forma que si sustituyo estas dos expresiones en la tercera ecuación, me queda que U sub X va a ser igual a 2 por 1 menos U sub X partido por 15 más 10I partido por 2 y donde pone I, pues lógicamente tengo que poner de nuevo U sub X partido por 15. Si desarrollo esta expresión, esto me quedará que U sub X es igual a 2 menos 2U sub X partido por 15 más U sub X partido por 3. Si multiplico todos los términos por 15, tendré que 15 U sub X es igual a 30 menos 2 U sub X más 5 U sub X y por lo tanto tendré que 12 U sub X es igual a 30, es decir, U sub X es igual a 30 partido por 12, si divido todo por 3, esto me queda 10 cuartos, o lo que es lo mismo, 2,5 voltios en este caso, y por lo tanto la resistencia equivalente del Norton será 2,5 ohmios. Bien. Hasta aquí ya podríamos decir que tenemos perfectamente calculado el equivalente Norton de este circuito. Podríamos decir que efectivamente este equivalente es de esta forma. Tendríamos una fuente de intensidad de valor 7,5 amperios y una resistencia en paralelo de valor 2,5 ohmios. Este sería el terminal A y este sería el terminal B. Sin embargo, en este problema nos piden que adicionalmente comprobemos el resultado. ¿Y qué es eso de comprobar el resultado? Pues cuando nosotros representamos un circuito por su equivalente Thevenin o su equivalente Norton, la pregunta del millón es, ¿habrá alguna relación o alguna equivalencia entre el equivalente Thevenin y el equivalente Norton? Y la respuesta es que sí. Para ello, para que dos equivalentes Thevenin y Norton sean equivalentes, necesitamos que se cumplan dos condiciones. Básicamente, la primera es que la resistencia del Thevenin
sea igual a la resistencia del Norton. Lógicamente, esto no lo podemos comprobar porque ya hemos calculado de una forma la resistencia del Norton y por tanto la resistencia del Thevenin. Si la calculamos de la misma forma, pues lógicamente vamos a encontrar exactamente el mismo resultado siempre y cuando no nos hayamos equivocado. Y la segunda condición que tienen que cumplir el equivalente Thevenin y el equivalente Norton para ser equivalentes es que la tensión del Thevenin es igual a la resistencia del Thevenin o del Norton, ya hemos dicho en la primera condición que tienen que ser iguales, por la intensidad del Norton. Si estas dos condiciones se cumplen, el equivalente Thevenin y el equivalente Norton son equivalentes entre sí, o transformables entre sí. Por tanto, la forma que tenemos de comprobar que el resultado al que hemos llegado es el correcto es calcular la tensión del Thevenin, que es la tensión a circuito abierto de los terminales A y B, y ver que se satisface esta condición. Pues eso es lo que vamos a hacer en este siguiente paso. Para ello nos copiamos el circuito de nuevo y vamos a proceder a calcular la tensión a circuito abierto entre los terminales A y B. Lógicamente, como su propio nombre indica, la tensión a circuito abierto no es más que mantener los terminales A y B a circuito abierto y calcular esta tensión, U sub TH. El hecho de mantener los terminales A y B a circuito abierto significa que por aquí hay una circulación de 0 amperios. Por tanto, podríamos decir, por ejemplo, que la intensidad por esta rama va a ser I, que lógicamente se mantendrá por esta otra rama porque esa intensidad no tiene otro camino para circular, y que por otra parte esta intensidad será 5, los 5 amperios de la fuente menos I. De forma que aquí podríamos ver que la tensión U que controla la fuente será 10 por 5 menos I. Y por otra parte, tendremos que, pues, 5i más UTH, que es esa tensión más la tensión a circuito abierto, es decir, podríamos decir que esta tensión U también es igual a 5 por I más 2 por I, que es esta tensión que tenemos aquí, más la tensión de la fuente dependiente, es decir, U medios. En estas condiciones tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿verdad? Por tanto, podemos resolver directamente. Esto quedaría que U es igual a 50 menos 10i, y por otra parte aquí tendremos que U es igual a 7i más U medios, es decir, U medios es igual a 7i y por tanto de aquí sacamos que U es igual a 14i. Por tanto, si sustituyo esa expresión aquí, tendré que 14i es igual a 50 menos 10i y por tanto 24i es igual a 50 y por eso I es igual a 50 partido por 24 amperios. Lo que estoy buscando no es la intensidad, sino la tensión del Thevenin, esta tensión a circuito abierto. Esta tensión será igual a 2 por I más U medios. Necesito calcular todavía U. U será igual a 14 por 50 partido por 24. Si multiplico o divido arriba y abajo por 2, tendré
7 por 50 partido por 12, vuelvo a dividir por 2, me quedará 7 por 25 partido por 6, es decir, esto es igual a 175 partido por 6 voltios. Por tanto, la tensión del Thevenin es 100 partido por 24 más 175 partido por 12, que es igual a 100 más 350, todo esto partido por 24, o lo que es lo mismo, 450 partido por 24, estos son voltios. Por tanto, para comprobar finalmente que el Thevenin y el Norton que hemos calculado es correcto, básicamente lo que tenemos que hacer es decir, la tensión del Thevenin tiene que ser igual a la resistencia del Norton por la intensidad del equivalente Norton. Y esto es igual a la resistencia del Norton, nos ha salido igual a 2,5 y la intensidad del Norton nos ha salido igual a 7,5. Y esto tiene que ser igual a... Vamos a sacar la calculadora. Pues 2,5 por 7,5, 18,75. Estos son voltios y teóricamente tiene que ser igual a 450 partido por 24, que efectivamente también es igual a 18,75 voltios. Por tanto, queda comprobado el resultado y hemos hallado de forma adecuada el equivalente Norton y el equivalente Thevenin de este circuito. Lógicamente, el equivalente Thevenin de este circuito, en el caso de que me lo pidieran, sería pues simplemente una fuente de tensión de valor 18,75 voltios en serie con una resistencia de valor 2,5 ohmios. Este habría sido el equivalente Thevenin de este circuito.